Muy buenas, querido amigo de Ventana Evangélica. Este domingo, día 20, tenemos un programa también dedicado a la Navidad. Vamos a hablar de lo que es el mensaje de la Navidad y tengo tres invitados con un servidor, los cuales nos van a hablar sobre la Navidad. Tenemos primeramente a nuestro hermano Juan Antonio Moreno, él es pastor aquí en Jerez de la Frontera, en la iglesia de Torrefuerte. Seguidamente nos hablará nuestro hermano Juan García. Él es pastor en la iglesia de Filadelfia, en Melilla. Y terminaremos con nuestro hermano Ramón Olmo, pastor también en prisiones. Y ellos tres nos van a hablar sobre la Navidad. Escucha el mensaje de estos hermanos que seguro van a hablar a tu corazón y van a hablar a tu vida. Os dejo con ello. Hola, buenas. Mi nombre es Juan Antonio Moreno, soy pastor de la Iglesia Evangélica Torrefuerte en Jerez de la Frontera y la verdad es que estoy agradecido a Dios, ¿no?, de poder tener esta oportunidad y compartir, sobre todo hablar de ese tema tan importante y a veces tan poco conocido, que es la Navidad, la verdadera Navidad. Y así que, bueno, agradecido a Dios por esto. Fijaos que dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que ya estaba determinado un tiempo para que Jesús naciera en Belén de Judea. Estaba determinado y además estaba profetizado desde tiempo antiguo. Profetas como Isaías, 700 años antes de Jesucristo, o Miqueas, también muchísimo tiempo antes, habían profetizado que un día nacería el Redentor justamente en Belén de Judea. Dice Isaías 9:6, el profeta Isaías, que porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está la profecía de ese niño que nacería en Belén de Judea, pasados 700 años después de ella. Luego el profeta Miqueas también habla de Belén, cuando dice en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya los profetas y algunos más habían profetizado de este tiempo que se cumple cuando allí en Belén nace nuestro Señor. Fijaros que Primera de Pedro también habla de esto cuando dice, Primera de Pedro 1:10, que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, pues investigaron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Todo lo que sucedió en Belén y posteriormente en la vida de nuestro Señor, ya eso estaba escrito y profetizado por los profetas. Por eso Gálatas dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y ese cumplimiento del tiempo se hace realidad hace aproximadamente 2000 años en la localidad de Belén, muy cerca de Jerusalén. La primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos habla de algo muy importante. Ahí dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es un texto muy importante porque nos habla de un misterio. Un misterio es algo que no se puede comprender o explicar, ¿no? Eso es un misterio. Pero aquí la palabra misterio tiene otra connotación muy importante. La mayoría de los teólogos creen que este versículo de Primera de Timoteo 3:16 es una confesión de fe del primer siglo. Es como un credo del primer siglo. Y ahí dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. En este caso, el misterio de la piedad, del que hace referencia aquí el apóstol Pablo, no es un enigma en esta situación, no es un enigma o algo que no se pueda entender. No es algo tan misterioso. Realmente, el misterio de la piedad es algo que los cristianos entendemos, porque
Para nosotros la palabra de Dios es verdad y a través del Espíritu Santo que tenemos la discernimos y la entendemos. Quizás para el mundo es locura esta palabra y por eso es un misterio. Pero nosotros sabemos de que, y además lo sabemos por fe, de que Jesús de Nazaret nació en Belén de Judea, conforme a la Escritura, y que a partir de ahí empezó su vida para luego, cuando fue adulto, cumplir la misión que Dios le había encomendado. Por eso aquí está diciendo cosas muy importantes. Dice que Jesucristo, Dios, está diciendo, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Y aquí se refiere justamente a la encarnación de Jesús en la tierra. La verdadera piedad, el verdadero amor, el verdadero Dios se manifiesta en carne en el pesebre de Belén. Ahí, por eso dice Juan capítulo 1, versículo 14, que el verbo fue hecho carne. Y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, por eso dice este versículo, esa frase, esa declaración tan importante y además de fe. Dios fue manifestado en carne. Pero también habla que fue justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. Jesús fue justificado porque primero fue condenado. Y eso es algo que tenemos que valorar y que de hecho valoramos muchísimo los creyentes. Él fue condenado en la cruz que él escogió voluntariamente. Tomó para sí mismo la condenación de todos. Y ahí él pagó por los pecados de todos. Por eso fue justificado después en el Espíritu. Pero en la resurrección, que es lo importante, en la resurrección también él fue justificado y hecho recto, hecho justo por el Espíritu Santo. Y bueno, y fue visto una vez más como aceptable delante de Dios. Dios, cuando el Señor Jesús se bautizó en el Jordán, dijo Dios Padre aquella frase tan importante, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios tenía complacencia en su Hijo. Tenía esa complacencia, aunque por un momento él tuvo que cargar con todos nuestros pecados, pero luego fue justificado en el Espíritu, como bien dice este pasaje. También añade ahí que fue visto de los ángeles, algo importante, porque fijaros, desde su nacimiento, ahí hubo unos ángeles que anunciaron las buenas nuevas, las buenas noticias de que la luz del mundo realmente venía a este mundo. Y ángeles que estuvieron allí presentes en su nacimiento durante los 40 días que estuvo en el desierto, justo antes de comenzar su ministerio. También los ángeles estuvieron presentes cuando venció la tentación de Satanás. Y ahí estuvieron los ángeles presentes. Después, en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor echa ahí gotas de sangre porque sabía lo que le esperaba, el tener que cargar con nuestros pecados, ahí también los ángeles estuvieron presentes. Luego su tumba fue guardada por ángeles. La tumba de nuestro Señor fue guardada por ángeles y los ángeles anunciaron su resurrección a aquellas mujeres que llegaron muy de mañana aquel domingo a la tumba, ¿no? Los ángeles anunciaron su resurrección. Y luego en su ascensión al cielo también están presentes los ángeles. Durante toda la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y luego en su muerte, en su resurrección y también en su ascensión a los cielos, los ángeles estuvieron presentes. Por eso está muy clara la frase visto de los ángeles. Y también dice después predicado a los gentiles, ¿verdad? Predicado a los gentiles. Jesús mismo dijo a sus discípulos antes de su muerte que sería predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto lo dice el evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Eso lo dijo el Señor. Por eso el Señor luego fue predicado. Predicaban a Cristo a los gentiles. Pablo se encargó de esa misión en un principio, predicar a Cristo resucitado a los gentiles, a los que no eran judíos, a los que no eran del pueblo de Dios. Y luego el mismo Jesús, justo antes de ascender al cielo,
le dijo a aquellos discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8. Así que desde aquel momento, aquellos discípulos llevaron las buenas nuevas de salvación en Cristo, estuvieron predicando a Cristo resucitado tanto a los hebreos como a los gentiles. Y ahí está el cumplimiento de esta frase tan preciosa que aparece en 1 de Timoteo 3:16. El Señor, pues ya desde aquel momento, y todavía estamos predicando a Jesús, a los gentiles. Todavía estamos predicando y lo que nos queda, ¿verdad? Anunciar que Él es el único camino, que Él es la única verdad, que Él es la vida, que es la salvación y la única esperanza para el ser humano. Después dice en este texto de Timoteo 3:16 que Jesús fue y será creído en el mundo. Creído en el mundo. Mientras Jesús está siendo predicado entre las naciones, también está siendo creído. Hay muchas personas que se acercan a Él. Hay muchas personas que creen que Jesús es el único camino. Hay muchas personas que creen que Jesús es la verdad y la vida y que Él tiene una solución. Él es el único que puede llenar el vacío que hay en nuestro interior. Él es el Dios Todopoderoso. Entonces, Él es creído en el mundo. Creído para salvación y vida en su nombre. Como diría el apóstol Pablo al carcelero de Filipos, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pues eso mismo, ese es el mensaje que tiene la Iglesia evangélica en este tiempo de Navidad. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Fijaros que el apóstol Juan terminó su evangelio con estas palabras de verdad y dijo: pero estas que se han escrito, pero estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Señor sigue siendo creído en el mundo, aunque desafortunadamente hay muchísimas personas que aún no han dado ese paso. Pero para eso está la Iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad, para alumbrar y para mostrar al único Dios verdadero. Y luego termina el texto diciendo que Cristo es recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, escribe lo siguiente: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Él fue recibido arriba en gloria, pero él un día descenderá. Está escrito. Y nosotros esperamos esa segunda venida de nuestro Señor. Y será una venida en victoria y en gloria. Y todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. Eso será en el momento y en el tiempo que Dios tiene determinado. Pero mientras tanto, nosotros, los que estamos aquí, los creyentes, tenemos que anunciar a Cristo. Y los que aún no habéis recibido al Señor, entended que solamente hay una verdad, que solamente hay un camino, que solamente hay una vida eterna, y eso lo da Jesús de Nazaret. Así que os animo a todos a que ahora, en este tiempo de Navidad, reflexionemos sobre estas cuestiones. Reflexionemos que si hay Navidad es porque Cristo vino, si no, no habría Navidad. Si hay Navidad es porque Cristo vive, y por eso cada año celebramos esa festividad. Nos unimos los cristianos a esa festividad porque entendemos que Él vive y tenemos que celebrar eso, que Él vive, que aunque murió en la cruz, al tercer día resucitó conforme a la palabra, conforme a las Escrituras, y ahora mismo está a la diestra de Dios y está intercediendo por cada uno de sus hijos. Para nosotros es un honor y un privilegio. Así que os animo a todos a que en Navidad busquéis ese único camino y entendáis que la verdad y la respuesta está en Cristo. Estoy hablando de la Navidad, el concepto de la Navidad. Amén. Lo que es el concepto de la Navidad, ¿no has escuchado tú, verdad, el espíritu navideño? El espíritu navideño es que todo el mundo se vuelve bueno. ¿No has visto tú
cómo en las televisiones hacen recolecta para los niños pobres, cómo las multinacionales se vuelcan para hacer cosas, cómo el corazón se enternece por unos días, pero se enternece el espíritu de la Navidad. Realmente, hermanos queridos y Antonio, yo creo que todo el mundo va buscando a ese niño del pesebre que vivió, que nació, perdón, ¿verdad? En el pesebre y lo vemos en los pesebres, ¿verdad? Vemos cómo hoy en día se llena todo de luces, todo muy bien, pero ese sentido, ese espíritu navideño es el que la gente no debe perder nunca, el espíritu navideño real, bíblico. La Biblia enseña. Mira, Antonio, hoy en día por las redes de internet se está hablando de todo. La es de Dios, se puede celebrar, no se puede celebrar, ¿verdad? Si aquello comenzó de una forma, ahora de otra. Yo lo que digo siempre es una cosa. Mira, y tengo apuntado aquí de un hombre, un teólogo y pastor, R.S. Sproul, que es uno de los grandes teólogos y pastores, ¿verdad? Que yo creo que ya partió con el Señor. Dice, si los cristianos celebran el 25 de diciembre de manera consciente y con el propósito de combatir y suplantar la religión pagana que adoraba al sol, dice, bien por ello. De manera que Dios no se centra, Antonio, ¿verdad, hermano?, en si celebramos la Navidad, sino por qué celebramos la Navidad. ¿Por qué realmente se está celebrando la Navidad? Y yo creo que es un hecho muy importante saber, ¿verdad? Y entender de que la Navidad es adoración. Los magos vinieron y adoraron al niño en la casa. La Navidad son buenas noticias, dice el texto sagrado, como los ángeles anunciaron buenas nuevas a los pastores y dice la Biblia, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, gran gozo. O sea, no es un gozo natural, es un gozo que viene del cielo y es un gozo que forma el corazón y la vida. No es un gozo de varios días al año, es un gozo perpetuo, 365 días, ¿verdad? Al año. Aquellos que han recibido, que viven el espíritu real navideño, es un gozo perpetuo que tienen en el corazón. De manera que Navidad es eso, buenas noticias, adoración. Navidad es Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Isaías 7, Mateo 1. Lo dice el texto sagrado. Navidad significa, ¿verdad?, que no estamos solos, que Jesús está con nosotros. Navidad significa la oportunidad, hermanos queridos, para todas las personas de vivir una vida mejor. Navidad es salvación. Navidad es Dios se hizo carne para salvar a la humanidad. Y este es el mensaje navideño. Dentro de toda esta, de esta oscuridad en el mundo, hay un atisbo de luz. Aleluya. Hay un atisbo de luz. Hay una luz maravillosa. Hay una palabra de esperanza, hermano Antonio. Y la iglesia tiene que vivir en este tiempo difícil bajo esta esperanza, bajo la base de la palabra, bajo la base del espíritu real navideño, ¿verdad? Amén. Decirle a los perdidos, aleluya, de que Navidad, amén, es aquel verbo, dice el texto sagrado, que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso está, ¿verdad?, en el texto sagrado, en Juan capítulo 1, versículo 14. Amén. Mira que la Navidad, la buena noticia, esa noticia, ¿verdad?, que ha cambiado nuestras vidas. Mi vida cambió por esa buena noticia. Tu vida cambió por esa buena noticia. Esta buena noticia ha cambiado
nuestra expectativa, nuestra forma de pensar, hermano, nuestra forma de vivir, lo ha cambiado todo. De manera que Navidad no es un espíritu de día, Navidad es una persona que se llama Jesús. Se llama Amén. Jesús. Amén. De manera Amén. que quiero citar un texto, ¿verdad? Solamente y porque me emociono cuando hablo, ¿verdad? Porque, hermano mío, Jesús, el Cristo de gloria, ha hecho tanto por mi vida, ha hecho tanto por mi casa, me salvó la vida natural, física, pero me ha salvado la eternidad para estar con Él, ¿verdad? Para siempre en el reino de los cielos. Y es que tenemos que hablar de Cristo, 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 Amén. y Cristo, hermanos queridos. Iglesia del Señor, hermano Antonio, aleluya, nueva de gran gozo. Aleluya, no me quiero meter en esa palabra porque entonces ya, de verdad, quiero decirte, ¿verdad? Lo que dice el texto sagrado, Pablo a los Romanos, capítulo 14, el versículo 17 al 19, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirva a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es el mensaje que quiero dejar, no solamente a la iglesia del Señor, ¿verdad? Que por supuesto, amén, iglesia del Señor, no mires los acontecimientos de la tierra, mira los acontecimientos del cielo. Mira los acontecimientos del cielo. Aleluya. No mires las malas noticias de la tierra. Mira las buenas noticias del Evangelio. Aleluya. El Señor tiene algo mejor preparado para nosotros y para los perdidos, los que no tienen a Cristo, los que están viviendo sin esperanza, aunque creen que están viviendo en esperanza. Aleluya, no hay esperanza sin Cristo, hermano. No hay esperanza sin Cristo. Con Cristo está la verdadera esperanza, la verdadera vida, la verdadera paz y la verdadera bendición. Es por eso que aún en medio de toda esta tempestad podemos sentir gozo, podemos sentir paz, podemos sentir seguridad. Amén. Porque hubo alguien que nació en un pesebre, que se hizo hombre. Amén. Murió en la cruz del Calvario. Que murió en la cruz del Calvario. Con sus manos abiertas, sus brazos abiertos. Amén. Como diciendo, venid a mí todos los cargados y trabajados, porque yo os haré descansar. Jesucristo fue desclavado de la cruz. No sigas teniendo a Cristo en la cruz, porque Cristo fue desclavado de la cruz, porque resucitó al tercer día. Amén. Para que todos aquellos que en Él crean tuvieran vida eterna en Cristo Jesús. De manera que, hermano Antonio, es las palabras que quería decir últimamente. La Navidad, amigos míos, es la fiesta más importante del mundo, porque incluso hasta en países donde existe pena de cárcel o muerte incluso por ser cristiano, también se celebra la Navidad. Por lo tanto, a la hora de celebrar la Navidad sería muy importante saber si vamos a celebrar a Jesucristo o si estaríamos celebrando y adorando al mismísimo diablo. La Biblia dice que no deberíamos creer a todo espíritu, es decir, que no debemos creer todo lo que nos enseñen, sino que deberíamos probar si esas enseñanzas son de Dios. Pero para probar el espíritu que vivimos en Navidad, es necesario que nos fijemos en la Biblia. Por lo tanto, deberíamos hacernos la pregunta que se hace mucha gente en estas fechas: ¿cómo vamos a celebrar la Navidad? Porque muchos la celebrarán con polvorones, cotillones y borracheras, y en el mejor de los casos, algunos la celebrarán como el momento perfecto para reunir a la familia en torno a un pavo, polvorones
y tal vez cantando villancicos ante un pesebre con un poquito de anís. Ahora, fíjate que no sé cómo la celebrarás tú, pero si estás celebrándola o vas a celebrarla lejos del significado que tiene la Navidad, te equivocarás. Y te equivocarás porque Navidad nada tiene que ver con polvorones ni con Papá Noel, sino con el gran amor de Dios para con los hombres. Es decir, para contigo y para conmigo, porque esto es lo que significa la Navidad, el gran amor de Dios para con los hombres. Y esto es así, amigos míos, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que el amor de Dios fue tan grande que nos regaló a su Hijo Jesucristo. Y fíjate que esas palabras, de tal manera amó Dios al mundo, nos dan a entender que no hay mente capaz de imaginar la grandeza del amor de Dios. Porque como dice la Biblia, ese amor excede a todo conocimiento humano. Ahora, aunque la Navidad signifique el gran amor de Dios, también significa comunicación. Y significa comunicación porque aunque Dios se había comunicado muchas veces y de muchas maneras a través de los tiempos con la humanidad, en la Navidad quiso comunicarse por medio de Jesucristo. Y tienes que saber esto, que Jesús no vino a fundar una religión cristiana porque ya había muchas religiones para que Él hubiera venido a inventar una nueva, sino que Él vino para abrir el único camino a Dios. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesucristo, amigos míos, vino para que tú y yo pudiéramos estar y ser llenos de lo que verdaderamente teníamos necesidad, de Dios y no de una religión. Por lo tanto, tenlo muy presente, que Cristo nació en un pesebre, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para que hoy pudieras conocer el auténtico significado de la Navidad y que la celebraras teniendo un encuentro real y verdadero con Jesucristo y no con una religión. Pero fíjate que aunque Navidad signifique comunicación, también significa regalo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu padre te regalaba regalos en Navidad? Pues fíjate que aunque no lo sepas, eso apunta al gran regalo que Dios nos hizo en la primera Navidad. Por lo tanto, amigo mío, deberías celebrar la Navidad con gratitud y por gratitud a Dios porque te regaló a Jesús. Y esto debería ser así porque la Navidad es la historia de amor más grande que la humanidad jamás ha conocido ni conocerá. Y el protagonista de aquella historia fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque fijaros, ¿quién entendería la grandeza de un amor tan grande que es capaz de hacerse pobre siendo rico para que con su pobreza pudiera enriquecernos? Así lo dice la Biblia, porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Por lo tanto, en Navidad, amigos míos, celebramos el gran regalo del amor de Dios para con el género humano. Ahora, ¿quién era aquel niño para que su nacimiento fuera tan importante como para que lo celebrara toda la humanidad? Pues la respuesta la tendríamos que buscar varios siglos antes de que naciera. El profeta Isaías dijo: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y Jesús, amigos míos, fue el admirable. Y fue el admirable porque Dios rompió en su nacimiento todas las barreras de la comprensión humana y de la ciencia, porque en el nacimiento de Jesús solo hizo falta el vientre de María y el Espíritu Santo de Dios. Admirable fue su nacimiento y admirable fue su vida. Y admirable fue su vida porque hasta sus enemigos dijeron de él que jamás ningún hombre había hablado como Jesús, y porque nadie en la historia de la humanidad ha vivido una vida tan santa como la que vivió el Hijo de Dios. Él sanó a los enfermos, Él dio la vista a los ciegos, Él dio de comer al hambriento, Él resucitó a los muertos y jamás pasó una factura por sus servicios. Admirable también fue su muerte. Y admirable fue su muerte porque nadie tuvo una muerte como la que tuvo Jesús. Porque mientras que tú y yo vamos a morir por nuestros pecados, Jesucristo murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Insisto, nadie tuvo una muerte como Jesús. Porque por increíble que parezca,
Él disfrutó cada minuto de su muerte como jamás podríamos imaginar. Algunos pensaréis que es de loco decir que Cristo saboreó su muerte, ¿verdad? Pero el gustazo que Cristo tenía es que desde la cruz ya nos estaba viendo que muchos de vosotros recibiríais la salvación y la vida eterna hoy, en el año 2020. Admirable fue su nacimiento, admirable fue su vida y su muerte, pero admirable también fue su resurrección, porque la Biblia dice que era imposible que Jesús hubiera permanecido en la tumba. Porque si así hubiera sido, yo no estaría aquí dando esta reflexión, ni tú estarías ahí viéndola o escuchándola. Fíjate que los apóstoles no inventaron una resurrección de Jesús, y no la inventaron porque ninguno de ellos hubiera sido tan tonto como para dar su vida por una mentira. Porque de un Cristo muerto se pueden aprender buenas enseñanzas, pero no el poder para enfrentar la muerte con la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y fijaros que aunque Jesús sería el admirable, también sería el consejero. Y es el consejero por excelencia, porque nadie dio los consejos que dio Jesús, consejos que transformaron vidas, consejos que salvaron a millones de personas a través de los tiempos, y consejos que podrían salvarte a ti si los aceptas de todo corazón. Pero Jesús no solo es el consejero, sino que también es el Dios fuerte. La Biblia dice que Él es el Todopoderoso, y es el Todopoderoso porque Él y solo Él fue capaz de levantarse de la tumba, y porque Él y solo Él tiene poder para salvarnos por toda la eternidad, si nos arrepentimos de nuestros pecados y le recibimos como Señor y Salvador. Pero no solo dice la Biblia que Jesús es el Dios fuerte, sino que también dice que Él sería el Padre eterno, que es el Padre eterno. Y Jesús es el Padre eterno porque es el Padre de la eternidad, y Él es capaz de convertir esa eternidad en vida eterna para ti y para mí si nos entregamos a Él de todo corazón. Pero no solo es el Dios fuerte y el Padre eterno, sino que también es el Príncipe de paz. Y Él es, amigos míos, el Príncipe de paz, porque aunque muchos hombres han sido premiados con el Premio Nobel de la Paz, ninguno de ellos fue capaz de transmitir la paz que Cristo transmitió y transmite. Y es que, amigos míos, la paz que Cristo da, como dice la Biblia, es la que sobrepasa todo entendimiento. Y por último, la Navidad también significa que no hay que esperar a la Semana Santa, sino que hay que mirar a la cruz también en Navidad. Y hay que mirar a la cruz, porque celebrar la Navidad sin mirar a la cruz es la peor celebración que podríamos hacer al Hijo de Dios. Porque si bien es verdad que la vida de Jesús comenzó en la Navidad, también terminó en la cruz. Y aunque en la imagen de la cruz veamos la imagen de un Cristo derrotado, destrozado, humillado, y un Cristo que tuvo que decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, aquella imagen de Cristo iba a traer la mayor bendición que jamás la humanidad ha conocido ni conocerá: salvación y vida eterna. Ahora, ¿sabes por qué Jesús padeció esa muerte tan horrorosa? Pues porque el Padre le machacó como el vendimiador que pisa la uva para sacar hasta la última gota del mosto. Y le machacó porque la Biblia dice que Él fue molido por nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y que por su muerte fuimos nosotros salvados. Y le machacó, y escúchalo bien, entiéndelo bien, porque el Padre le trató como si hubiera vivido nuestra vida para tratarnos a nosotros como si hubiéramos vivido la vida que vivió Jesús. Y mientras su sangre corría y se derramaba consiguiéndonos el perdón, Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y con esas palabras nos estaba diciendo: te amo, te amo, te amo. ¿Sabes una cosa? Al lado de Jesús había dos cruces con dos criminales. Esos dos criminales estaban representándote a ti que estás ahí sentado y a mí que estoy aquí. Porque Jesús, amigos míos, no fue crucificado por un complot diabólico y maquiavélico de los judíos y llevado a la práctica por los romanos, sino que Jesucristo fue crucificado por nuestro pecado. En la Navidad, amigos míos, celebramos el nacimiento, el aniversario del nacimiento de Jesús.
Pero la Biblia dice que ese mismo Jesús que un día nació indefenso, Él será el juez de los vivos y los muertos. Imagínate que un juez te condena a la prisión. Una pregunta, ¿serías capaz de estar año tras año celebrando el cumpleaños del juez que te condenó? Pues si estás celebrando la Navidad como el mundo suele celebrarla, permíteme que te diga que estás celebrando el cumpleaños del juez que te condenará por toda la eternidad, y serías el tonto más tonto de todos los tontos que han venido a este mundo, porque nadie en su sano juicio sería capaz de celebrar el nacimiento de quien un día será su juez. Por lo tanto, amigo mío, aprovecha esta Navidad para celebrarla con Jesús. Que Él te bendiga. Bueno, queridos amigos, yo espero que este programa haya sido de bendición para vuestras vidas en el mensaje que nuestros hermanos han compartido, y terminar deseando que paséis una feliz Navidad, en compañía de vuestros familiares, de vuestros amigos queridos, y sobre todo, que no os olvidéis del Señor. La Navidad sin Cristo no es Navidad. Que Dios os bendiga. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.